Amén. Quiero que busque conmigo, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, en la versión Oso, ¿verdad? Esa versión es una de las más antiguas. Se llama Oso porque tenía un osito enfrente, en la portada. Era porque en aquellos tiempos era muy difícil y complicado. El que tenía una Biblia, hermano, era porque en realidad había llegado a sus manos la misericordia. Pero en esos tiempos donde la palabra costaba predicarse, disfrazaban algunas Biblias porque al que lo encontraban se las quemaban. Entonces esta Biblia le pusieron un osito enfrente, y por eso esa Biblia es muy hermosa, es la Biblia del oso. Quiero que leamos ahí en Hechos capítulo 9, versículo 31. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo. Eran multiplicadas. Diga conmigo: eran edificadas. Dígalo fuerte: eran edificadas. Eran edificadas. Y esta mañana quiero tocar un poquito el tema, aprovechando que estamos en ayuno, ¿verdad? Quiero tocar este tema que es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte en la tarde, porque es un tema muy extenso, y le puse yo por nombre planos eclesiales. Amén. No sé si hay peticiones de oración, hermanos. No me trajeron peticiones, no hay nadie que está pidiendo petición de oración hoy. Ahí me avisan, ¿verdad? Vamos a orar, así que incline su rostro y nos ponemos delante del Señor esta mañana. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias nuevamente esta mañana, Señor, que nos permites acercarnos al trono de tu gracia. Cada petición y cada súplica de tu pueblo, Señor, en tu mano la ponemos, Señor, sabiendo de que tú eres nuestro suplidor, tú eres nuestro sustento. Bendice, Señor, tu palabra que va a ser hablada esta mañana. Señor, danos esa atmósfera necesaria para que tu palabra quede sembrada en buena tierra, Señor, y pueda dar frutos abundantes al 100%, Padre. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo. Cada una de estas peticiones, Señor, por nombre y por apellido, delante de tu presencia, Señor, depositamos nuestra confianza para que seas tú, Señor, el que pueda obrar y que pueda manifestar milagrosamente, Señor, tu poder en medio de tus pueblos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted le regala palmas una vez más al Señor. Amén. Puse el tema de planos eclesiales, hermano, porque vamos a estar viendo y tratando de ver un poquito las epístolas paulinas, que son las cartas que Pablo, el apóstol, pudo escribirle a la iglesia. En cada una de esas cartas que Pablo tuvo la oportunidad de escribir, vamos a encontrar planos que pueden servirnos a nosotros como iglesia para desarrollarnos. Dice la Biblia que la iglesia crecía, se desarrollaba en toda la ciudad de Judea, Galilea y Samaria, hablando también de aquellos que todavía no tenían el derecho de entrar a la congregación, también ya estaban entrando, aunque los samaritanos tenían algunos conflictos con los judíos. Pero mire usted cómo el evangelio fue abriendo frontera en medio de todo lo que sucedía a los principios de la iglesia. Pero la Biblia empieza a mostrarnos que dice que la iglesia era edificada. La iglesia tiene que construirse, la iglesia tiene que desarrollarse, y por eso, mire qué hermoso orar esta mañana por los hermanos que ya están habilitados, ¿verdad? Los hermanos corderitos para seguir desarrollando la obra del ministerio. A lo largo de los 5 años que tenemos, 5 años y medio de ministerio, hemos ido viendo los frutos, ¿verdad? Que la palabra no regresa vacía al Señor, sino que esa palabra funciona, hermano. Esa palabra se edifica y cada uno de nosotros va desarrollándose en la obra del ministerio.
Cuando estamos hablando de planos, el plano es una representación esquemática, según lo entendemos aquí en nuestra materia de la tierra, donde podemos ver a escala lo que se va a realizar de una construcción. Un plano también puede ser el terreno del lugar donde se va a edificar, obviamente, el edificio. El plano también puede ser una posición del punto de vista de una persona. Por eso se llama plano. ¿Cuál es tu plano, verdad? ¿En qué plano estás? ¿Cómo es mi posición del punto de vista? Entonces, quiero desarrollar este punto de vista de Pablo como planos que él fue poniendo a lo largo de su carrera apostólica y fue desarrollándose. Quiero que me acompañe a el primer plano que vamos a ver, que es el libro de Romanos, ¿verdad? O la epístola a los romanos. Entonces, el primer plano es este libro, esta epístola, que es una epístola a los gentiles. Ya no es una epístola específicamente para los hebreos, sino que ya empieza a desarrollarse para los gentiles. Dice Romanos capítulo 14, versículo 19. ¿De qué trata esta epístola? Pues trata de esto, y dice la Biblia Pratt, que es la versión moderna: así pues, sigamos las cosas, dice Pablo, que promueven la paz, y aquellas por las cuales podremos edificarnos mutuamente. Entonces, la carta de los romanos, o la epístola de los romanos, es uno de los primeros planos eclesiales, ¿verdad?, que nos sirven a la iglesia para ver qué es lo primero que tiene que hacerse en una edificación o en una construcción. Entonces, lo primero es cimientos. Diga fuerte conmigo: cimientos. Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? ¿Dónde vamos a poner la edificación? Ya hemos estudiado esto en algunas otras ocasiones. Pablo decía en algunas cartas y escribía: yo como perito arquitecto. Mismo Pablo se ponía ese título, ¿verdad? Y entonces el primer plano que le pone acá a la iglesia es la carta a los romanos, y es el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Pues obviamente dice que promovamos la paz y obviamente vamos a edificarnos mutuamente. Entonces el primer plano es el cimiento. Pero este cimiento tiene que ver mucho porque la iglesia se empieza a desarrollar cuando confiesa a Cristo como su Salvador. ¿Cuántos aquí somos cristianos? Hemos confesado a Cristo. Amén. Mire qué hermoso. Entonces, cada uno de los que ya confesamos la salvación, nos confesamos salvos de la muerte, hermano, porque el cristiano no muere, el cristiano duerme. Cada uno de los que confesamos entonces esa salvación, entonces estamos dando ese paso maravilloso del cimiento. Está empezando a forjarse el Señor en nuestra vida. Y aprovecho para mencionarlo, ¿verdad? Con los corderitos, ellos, hermanos, han estado recibiendo cimiento, ¿verdad? Cada una de las clases que recibieron, cada una de esas clases empezaron a forjar el cimiento de todo lo que se va a construir en su vida. Por eso es muy importante que entendamos esto. Y hoy que estamos en ayuno, muy importante ver que también necesitamos, hermanos, cimentar lo que son el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la palabra. Esos cimientos es cuando empezamos a desarrollarnos en el evangelio. Y si hubo un buen cimiento, entonces todo lo demás que podamos construir ahí va a ser edificado, hermano, muy hermoso. Ahí mismo en la carta de los romanos, en el capítulo 15, versículo 20, de esta manera me esforcé en anunciar, dice Pablo, para que usted vea que esta carta es un plano de cimientos. Dice: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no, oiga esto, edificar sobre el fundamento de otro. Entonces, mire, hermano, nosotros somos un ministerio, hermano, que no nos gusta andar robándole ovejas a nadie, ¿verdad? Amén, hermano, creo que usted ya nos conoce, ¿verdad? Sino que todo aquel que tiene necesidad, todo aquel que tiene deseo y que quiere desarrollarse en el ministerio, con todo gusto. Pero tampoco Pablo lo enseñó. Porque el cimiento, hermano, imagínese usted poner el cimiento donde otro, dice Pablo, ya puso un fundamento. No podemos edificar sobre el fundamento de otro.
Una iglesia que está tratando de edificar en el fundamento de otro, quiere decir que esa edificación, valga la redundancia que estoy mencionando edificación, no va a funcionar, no va a ser una estructura hermosa que se va a desarrollar, sino que va a tener sus conflictos, va a tener sus problemas. Por eso es que hay que poner el cimiento. Por eso es, usted viene a la iglesia y quiere arropar la visión, quiere desarrollarse. Entonces, cimiento. ¿Cuál es el cimiento? Corderitos. Vamos, si no ha creído, crea, busque la salvación. Ya creyó, no se ha bautizado, bauticémonos, ¿verdad? Vino en unión libre, entonces busque el arreglo, casémonos. Vamos a la municipalidad, arreglemos papeles, nos casamos, pedimos la bendición en la iglesia y hacemos todo en orden. Entonces vamos creando cimiento dentro de nuestra vida y nuestra familia va a desarrollar saludablemente. Le regala palmas con fuerza al Señor esta mañana. Entonces, el primer plano que Pablo nos deja es el cimiento. Luego avanzamos. ¿Cuál es el siguiente libro después de Romanos? Vamos a ver los corderitos. Después de Romanos, ¿qué libro sigue? Dios santo, ya lo puedo regresar otra vez entonces, hermano. Primera de. Entonces vamos a leer Primera de Corintios. Acompáñame a Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5. Oh, este está nervioso, ¿verdad? Estaba nervioso. Ajá. 1 Corintios 14 habla del siguiente plano que Pablo nos dejó como iglesia. Y entonces dice: yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profeticéis. Esta Biblia dice que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, mire usted cómo las cartas paulinas van desarrollándose y van concatenándose unas con otras. Y el siguiente libro es este libro de los Corintios, que es la iglesia Corinto, la primera epístola. Y entonces el plano que podemos ver acá, que se deja hablando espiritualmente a la iglesia, es un plano de comunicación. Este sería el segundo plano. Entonces ya vimos que primero hay que poner cimiento, pero luego hay que poner cómo se va a comunicar. Y como estamos hablando espiritualmente, es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la comunicación que tenemos nosotros espiritualmente. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos expresar, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo hace conocer todas esas cosas. Aunque nosotros estemos pidiendo algo que necesitamos, dice que el Espíritu Santo ya sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Entonces, el que habla lenguas se edifica a sí mismo. Amén. Pero para poder trasladar la comunicación del cielo con la tierra, entonces sucede algo muy hermoso. El Señor manda dones. Por eso estamos hablando de comunicación, estamos hablando de interpretar lenguas. Entonces envía ese don y esa manifestación que es la interpretación de esas lenguas. Porque, hermano, como decíamos, y ahí mismo lo dice en el capítulo 14, tal vez usted lo lee en su casa. El que habla lenguas a solamente la persona que las habla se edifica. ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces? Pedirle al Señor la llenura de ese espíritu para que no solamente hayan diferentes géneros de lenguas, sino que haya interpretación de esas lenguas que se hablaron. Cuando hay ese tipo de interpretaciones pueden manifestarse la profecía, como lo estamos viendo acá. Entonces, el que profetiza edifica. Porque la palabra de profecía viene para edificación, exhortación y consolación. Entonces, al tener estas palabras del cielo, hermano, interpretadas por el Espíritu, entonces hay comunicación. Estamos aprendiendo lo que Dios quiere, hermano, que suceda en la tierra. No sé si los hermanos acá me ayudan y encendemos esta fila de lámparas que la dejamos apagada. Por acá, hermano, por acá. Por ahí está el interruptor. Por ahí está el interruptor. Ok, bueno, mire, esa es comunicación, mire, hermano. Bueno, entonces lo que le quiero dejar es que los planos de los cimientos primero se ponen. Pero cuando se va a poner ese plano de cimiento y hay otro plano que tiene que desarrollarse,
No sé si usted conoce esas construcciones donde hay algunas personas o los albañiles o los maestros de construcción empiezan a dejar unas mangueras en lo que están poniendo los cimientos. Empiezan a dejar esas mangueras. Esas mangueras van a servir para que haya comunicación de un punto a otro. No sé si usted lo ha visto, me estoy dando a entender con esto. Entonces va a haber una comunicación de un punto a otro y van a pasar cables eléctricos, puede pasar un cable de televisión, puede pasar un cable telefónico y muy importante el wifi también, ¿verdad? Por ahí va a pasar. Y entonces esos planos de comunicación tienen que estar antes de empezar a desarrollar otras obras que vienen por delante. Entonces el hablar en lenguas es ese cimiento también que va después del plano de cimiento. Es una comunicación que tiene que existir entre el pueblo de Dios. Ahora, yo quiero aquí que me diga, que levante la mano, ¿quién habla lenguas? ¿Quién tiene ese don de hablar en lengua? Levante la mano. Mira, bastante gente, amén. Los que no la levantaron no hablan lenguas. Entonces mire, bueno, tal vez el Señor nos habilita, ¿verdad? Y oramos para eso, porque es importante, dice la Biblia, que busquemos el hablar en lenguas. No es hablar jerigonzas, ¿verdad? No es pararnos y empezar a decir cosas que no se entienden tal vez humanamente, sino que es que por el Espíritu Él toma, hermano, el control de nuestro ser, toma el control de nuestras palabras, de nuestra lengua, y entonces el Espíritu empieza a comunicarse. Por eso es muy importante este plano de la comunicación. Ahora, esa es la comunicación del cielo con la tierra. Pero también tiene que existir la comunicación tanto vertical como una comunicación horizontal. ¿Cómo debo de comunicarme yo con mis hermanos, con los que son parte del cuerpo? No tiene que estar rota la comunicación. No tiene que haber, hermano, alguna tranca o alguna traba para que yo no pueda comunicarme. Por eso es que la Biblia nos habla de ponernos a cuentas con los hermanos y con las hermanas. Y hoy que estamos en ayuno, voy a decir esto porque me lo tiene que recibir, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que no podemos entender, pero son necesarias para la edificación del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no se puede recibir una bendición si no hay comunicación. No podemos recibir una palabra del cielo. Fíjese usted que la Biblia dice que el marido, cuando está molesto con su esposa, se rompió la comunicación. No solo con la esposa verticalmente, horizontalmente, sino que horizontalmente, porque dice que el cielo se le cierra al marido. Dice que la oración no llega a los cielos. Dice que, hermano, la oración llega hasta el techo. O sea que usted solo está gritando y hasta ahí llegó. Ya la oración no la escucha, hubo un rompimiento. Entonces, el plano de la comunicación es importante para que podamos desarrollar la obra de edificación en el cuerpo de Cristo. ¿Dice usted amén todavía? Ok, vamos a avanzar. Luego tenemos Romanos, la carta a los Romanos, ya vimos que es un plano de cimientos. La carta de la primera de Corintios nos habla de la comunicación, de tener esos planos de comunicación del cielo con la tierra y poder tener la comunicación con nuestros hermanos. Después de 1 Corintios, ¿qué libro sigue? Génesis, no va a decir Génesis, ¿verdad? ¿Cuál sigue? Segunda de Corintios. Es facilito esto, hermano. Los hermanos corderitos tienen que recordarse. Les enseñó, el primer tema que se les dio fue la Biblia. Entonces vayamos a segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 8. Hay otro plano acá. En segunda de Corintios 2:8 dice: por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él, pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, oiga esto, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Verso 11. Para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides, dice esta versión. Otras Biblias dicen sus maquinaciones.
Entonces, pastor, ¿y qué plano es ese? ¿Qué plano eclesial podemos hablar que Pablo nos está dejando en la segunda carta a los Corintios? Porque encontramos, hermano, aquí en esta carta que Pablo empieza a hablarles cosas a la iglesia, a decirles, miren, como perito arquitecto tengo que empezar a decirles cosas que tienen que formarse en ustedes. Este plano es el número 3. Estamos hablando ahora de un plano de los boquetes en medio de la construcción. Tenemos que empezar a saber dónde vamos a dejar en la edificación que estamos construyendo. Creo que usted va conmigo, ¿verdad, hermano? Va conmigo. Ya pusimos el cimiento, luego sabemos dónde vamos a poner las mangueras de comunicación, pero ahora que estamos levantando ya la construcción, tenemos que saber a dónde van a ir los boquetes. Tenemos que saber dónde van a estar las ventanas y tenemos que saber dónde van a estar las puertas. ¿Para qué sirve una puerta? Para abrir. Hermano, está conmigo, hermano. Ay, Dios santo, es que no sé si me estoy dando a entender, hermano, perdóneme. Las puertas sirven para abrir y para cerrar, para dejar salir algo y para dejar entrar algo. Entonces, en la segunda carta a los Corintios, Pablo empieza a darnos instrucciones, planos de cómo debe de ser esa estructura de boquetes, dónde debemos abrir una ventana y una puerta. Y una de esas cosas muy importantes, vuelvo al punto de la comunicación. Si el plano de la comunicación no fluyó bien, entonces no podemos seguir con la construcción, porque lo siguiente es puertas y ventanas. Y si no tenemos la relación saludable con el hermano, con la hermana, entonces mire lo que dice ahí. Entonces no va a haber una puerta abierta, va a estar cerrada. No sabemos a quién, no sabemos con quién comunicarnos, no sabemos con quién tengo que relacionarme. Usted y yo tenemos que aprender, hermano, a tener relación con personas que nos traen beneficio. A esas personas les abrimos la puerta, amén. A esas personas le podemos decir, mira, puede ser mi amigo, puede ser mi amiga. Pero también el plano del boquete o el plano de estas ventanas y puertas me habla de que le puedo decir a esta persona, voy a cerrar esta puerta porque tu amistad no me está sirviendo, no me está edificando, no me está haciendo saludable. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, mire, estamos en ayuno. Y entonces nuestros planos eclesiales tienen que estar muy bien construidos, porque eso va a servir para desarrollar nuestra vida espiritual. Eso va a servir para que yo siga creciendo. Hermano, fíjese qué importante es, hermano, que llegue un hermano de la iglesia, llegue a tu casa, te visite, que sea tu amigo, y que no llegue, hermano, a dañar, sino que llegue a darte una palabra de edificación y que te diga, hermano, vamos a orar, vengo a bendecir, y mire qué bonito. Entonces dice la Biblia, ve a la casa de tu hermano, toca su puerta y di paz a vosotros. La paz sea a esta casa. Y dice la Biblia, y si el hermano te abre esa puerta, si ese hermano tiene un plano de boquetes en su edificación espiritual, y hermano te abre esa puerta y te dice pase adelante, entonces la paz que tú llevas, la bendición que tú portas, va a ser sobre esa casa. ¿Lo ha leído, verdad? Pero dice el Señor, mismo Cristo lo enseñó, pero si la persona no te recibe y tú llevas la bendición, ¿qué dice? Sacude tus pies. ¿Por qué, hermano, qué es sacudirse los pies? No quiero que se me pegue eso que tiene este hermano aquí, pues. Está tremendo esto, ¿verdad? Entonces el plano de los boquetes ya es un poquito más complicado, porque como iglesia yo tengo que saber. Entonces ya no se trata de solamente entablar una comunicación. Por medio de la comunicación, fíjese que no sé si será defecto o será, ¿cómo se dice? Una virtud, ¿verdad? Pero yo hablo con una persona 5 minutos y ya sé cómo es esa persona, hermano. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Platica con una persona 5 minutos, hermano, 5 minutos, y usted ya conoce cómo es esa persona. Entonces Pablo dice, yo sé que ustedes han perdonado algunos dentro del ministerio. Oiga esto, porque ustedes ya construyeron, ustedes ya edificaron,
espiritualmente el templo. Y saben con quién, saben a quién se puede restaurar y sabe a quién no se le puede restaurar. Y Pablo dice, y por cuanto ustedes ya perdonaron a ese hermano, entonces yo lo voy a perdonar. Porque hay veces, hermano, que hay fricción dentro del ministerio. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Voy a regalarle el otro versículo para que usted vea cómo 2 Corintios habla de boquetes, puertas y ventanas. Y hay una ventana más importante todavía y mucho más bendición. Mire lo que dice acá, 8:3. Les aseguro que dieron todo lo que podían. Está hablando de los de Macedonia, si no me equivoco. Y aún más de lo que podían, no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después, ¿a quién, hermano? A nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Repita conmigo, hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Esta versión es la traducción del lenguaje actual. Diga conmigo, no me molesto, pastor. Estamos todavía en el segundo plano, ¿verdad? No, perdón, el tercero. En el plano de los boquetes. Entonces, mire usted, ¿cómo se desarrolla la iglesia? Cimiento, plano de comunicación, teniendo comunicación con los hermanos. Pero este plano es muy importante. Saber dónde van las puertas, dónde van las ventanas. Saber a quién le puedo abrir la puerta, a quién se la puedo cerrar. Pero ¿por qué le leo este versículo siempre en 2 Corintios? Porque estamos hablando del plano de boquetes, puertas y ventanas. Y esta es una ventana, aunque la Biblia menciona con puertas también. Y aquí tiene que ver mucho con el diezmo. Por eso le dije que no se molestara, ¿verdad? O que aquí no había ninguno. Hay gente que piensa que el diezmo, hermano, solamente es del Antiguo Testamento. Y entonces, perdónenme, hermanos, imagínense los hermanos, díganme los hermanos de Corderitos. Es que cuando uno habla del diezmo se pone el ambiente. A los hermanos de Corderitos, una de las primeras enseñanzas es el diezmo y la ofrenda. Vimos cómo es que del diezmo no pertenece a la ley. Hay un diezmo de la ley. El diezmo de la ley es que si lo dejaba de pagar mensualmente, al siguiente mes lo tenía que pagar doble. Eso dice el libro de Números, creo que ahí lo menciona cuando dice el que había dejado de pagarlo. Pero ese es el de la ley. Pero enseñamos eso. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque en el libro de la epístola de 2 Corintios hay un plano eclesial donde incluye boquetes, puertas y ventanas. Y una de las ventanas de ese plano es el diezmo y la ofrenda. Hay gente que dice, no aparece el diezmo en el Nuevo Testamento. Sí aparece. Claro, Cristo lo menciona porque le dice a los fariseos, ustedes diezman de la menta y el eneldo. Es más, aparece otro fariseo diciendo, yo diezmo todo lo que tengo, pero este publicano que no sé qué. ¿Se acuerda? Lo menciona el Nuevo Testamento. Y dice que un día estaba el Señor viendo cómo recaudaban las ofrendas y los diezmos en la iglesia. Y dice que el Señor no puso la mirada en cómo la gente, hermano, pasaba, sino que puso la mirada en la forma que lo hacían. Amén, hermano. Estamos en ayuno, hermano. ¿Me recibe esto? Y dice que pasó una mujer que dio. ¿Qué es todo? Es el 100%. Amén, hermano. No es el diezmo. Entonces ya es como que en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Dice la Biblia después, más adelante, cuando la iglesia está formada, que llegó un matrimonio, Ananías y Zafira. Estoy mencionando el Nuevo Testamento. Amén, hermano. Porque estamos hablando del plano de boquetes, ventanas y puertas. Y entonces dice que los de la iglesia al principio, no estoy diciendo con esto, hermano, que usted lo vaya a hacer, pues esto, por eso dice ahí que lo hicieron no por obligación. Mire usted, a nadie se le obliga, sino que es nuestra labor pastoral y ministerial enseñarlo.
Ananías y Zafira, hermano, vieron que todos en la iglesia estaban vendiendo sus terrenos para que todos tuvieran las cosas en común. Así dice la Biblia, la iglesia primitiva. Y vendieron casas, terrenos y trajeron el dinero de lo que vendían a los pies de los apóstoles. No era el 10%. Y entonces Ananías y Zafira tenían una propiedad, dice, y la vendieron, Nuevo Testamento, y trajeron el diezmo, pero no era el correcto. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le preguntó al marido: ¿en cuánto vendiste en tanto? Le dice. Mire que yo no le voy a preguntar a usted eso, hermano, solo estoy poniendo un ejemplo, solo estoy tratando de explicar este plano eclesial que tiene que haber en la iglesia. Y entonces le mintió. Y entonces dice Pedro que le dijo: por cuanto le has mentido al Espíritu Santo. Dice, hermano, que cayó ahí muerto. Imagínense, iglesia, hermano, si diezmaba, hermano, porque si no hacía caemos doblados aquí, hermano. Y en eso entró la mujer, hermano, Zafira, y también, usted ya conoce la historia. Le estoy poniendo este punto porque es Nuevo Testamento. Cuando Pablo está escribiendo la carta a los Corintios, le escribe a los de Macedonia. Y en Macedonia Pablo, hermano, ya les había enseñado cosas extraordinarias. Había desarrollado la iglesia. Mire, hermano, el desarrollo de la iglesia es conforme a lo que dice la Escritura. Amén, hermano. Somos prosperados por la palabra. Entonces dice que Pablo señaló algo muy importante en la carta a los Corintios, porque es un plano de puertas y ventanas. Hay una ventana de bendición que se llama diezmo. Hay una ventana de bendición que se llama ofrenda. Por eso usted no deje y no deje que le impida nada ni nadie dar su ofrenda y dar su diezmo, porque es para el Señor, y el Señor se va a encargar de recompensar, porque dice la Biblia, Dios espera que usted lo haga. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Mire, esto es complicado, este tema no es popular. Hay que tocarlo con pinzas y con guantes, hermano. Dice aquí que los macedonios se entregaron. Y dice que dieron de todo lo que tenían, colaboraron, hermano, y dice que dieron más allá de lo que les tocaba dar. Y dice, hermano, que primero se entregaron ellos mismos al Señor. O sea, el que ofrenda y el que diezma es una señal que ya se entregó él. ¿Está tratando de entender, iglesia? Pero el que todavía no tiene ministrada la cartera, todavía hay cosas materiales en su corazón. Hay anclas terrenas que todavía lo tienen sujeto a la tierra. Entonces no puede haber desarrollo. Perdóneme, hermano, si esto fuera por mi cuenta o si fuera para mi beneficio, tal vez sí me diera hasta pena hablarlo, pero lo hablo con libertad, porque la ofrenda, el diezmo y la aportación usted se la da al Señor de la iglesia, a Jesucristo. A Él le pertenece todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces viene el Señor y te da un plano y te dice: aquí hay una ventana, en este lugar va a haber una ventana. ¿Cuál es esa ventana? Ofrendas y diezmo. Aquí va a haber una puerta. Aquí tú tienes que saber cómo vas a relacionarte, a quién le vas a cerrar la puerta y a quién le vas a abrir la puerta. Dice Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las compuertas de los cielos y traeré hasta que sobre y abunde en tu casa. Amén. ¿Lo cree usted? Déselo fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a salirnos de ahí porque como que se atollaron las llantas ahí, hermanos. Ya había. Mire, después de Corintios, el libro que sigue es Gálatas. Otro plano. Dice Pablo aquí en Gálatas: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles
y ellos a los de la circuncisión. Ok, este es el punto 4. Entonces este plano de Pablo a los Gálatas les empieza a mostrar los siguientes pasos. Como estamos construyendo, es un plano de columnas. Pero fíjese, hermano, que nosotros a veces tenemos como que no muy claro el panorama de saber quién es una columna en el ministerio. Ya vimos, hay un plano de boquetes y ventanas, ¿verdad? Y creo yo que aquí en Tegucigalpa se utiliza mucho ese término columna financiera, ¿verdad? Y creemos nosotros que columnas son aquellos a los que más ofrendan, los que más diezman. Por eso estoy enseñando esto y explicándoselo. Y por eso lo traté de traer en ayuno, porque es un tema muy largo, no lo voy a terminar ahorita. Lo vamos a continuar por la tarde en el segundo tema, porque es muy extenso y tenemos que ver el panorama completo de cómo el arquitecto y perito, el apóstol de los gentiles, Pablo, empezó a dar las directrices de cómo debe de manejarse todo este tipo de situaciones en la iglesia. Y en el libro de Gálatas vemos que empieza a especificar quiénes son verdaderamente columnas dentro del ministerio. Creo que hubo una enseñanza que dimos hace mucho tiempo, donde hablamos del redil del Señor. En el redil del Señor lo primero que hay son borreguitos. El que nace de la oveja, ¿verdad? El que nace ahí, el borreguito. Luego es ovejita. Después de ovejita lleva a ser cordero. Después de cordero llega a ser carnero. O sea, hay 4 etapas dentro del desarrollo de la oveja dentro del ministerio. Y entonces también vimos que habían machos cabríos y que habían cabros también, hermano. Dentro del redil hay eso. No es inevitable que haya, pero hay. Y entonces, lo que pudimos ver en esa ocasión, que estábamos viendo el desarrollo de la ovejita, de borreguito, oveja, cordero y carnero, es que en el último punto, cuando ya la oveja llega al desarrollo de carnero, es cuando por lo menos tiene 2 años de vida la oveja. Entonces ya en ese tiempo empezó a dar cuernos. Por eso se llaman los cuernos del carnero. La ovejita no tiene cuernos, el borrego mucho menos. Por eso Pablo empieza a decir: no pongas a un neófito. Amén, hermano. Por eso es que habla de ese tipo de situaciones. No es a cualquiera que se le puede dar un cargo o se le puede dar una responsabilidad, sino que tenemos que tener un plano. Por eso es que tenemos que ir a ver a la escritura, y entonces tenemos que saber quiénes son. Por eso le puse aquí fuera de normas, pero de normas humanas. No es, hermano, el que se lleva mejor con el pastor, ese es el copastor. No, hermano, más bien ese es el que le puede dividir la iglesia. Tremendo. Bueno, aquí en Tegucigalpa, hermano, hay 14,000 pastores. Y yo puedo decirlo, tal vez 1,000 son pastores y los otros 13,000 se dividieron de los 1,000, hermano. Así de sencillo. Porque muchas iglesias, fíjense que me asusté yo mucho la vez pasada. Estaba en una reunión de los pastores de aquí de la APT, y empezaron a decir unos pastores: tengo una actividad, fíjate, mira, quiero invitarte a predicar. Le estaba diciendo un pastor a otro: ay, ¿cómo se llama la actividad? No, pues ahí en el choche vamos a hacer una actividad, fíjate, mira que vamos a hacer esto y esto, y te quiero invitar a vos. Le dice: ¿y a quién más vas a invitar? Pues a otro pastor, fíjate, aquel otro. No, si va ese yo no voy. Estoy hablándole a nivel pastoral. Entonces sucede, hermano, que la iglesia, perdóneme, lo puedo decir aquí en Tegucigalpa, no sé en otras ciudades, yo estoy aquí en Tegucigalpa, y puedo ver y discernir, hermano, que dentro del ministerio la iglesia no está unida. Quiere decir que no hay columnas, hermano. Necesitamos entender entonces. Por eso es que cimiento, dijimos, ¿verdad? El primer plano, ¿cómo vamos a poner los cimientos? Con crecer, a desarrollarnos. Luego el siguiente plano, dijimos, comunicarme, que yo pueda dialogar, hablar, saber cómo me puedo relacionar. Número 3,
Hablamos de puertas y ventanas, boquetes. ¿A quién le puedo abrir y cerrar la puerta? Y número 4, puedo decidir o saber, conocer quién es una columna. Pero a veces, hermano, si un pastor ya levanta a un hermano dentro de la iglesia y lo presenta, o qué sé yo, lo unge como anciano, qué sé yo, entonces aquel hermano, o pueden pasar dos cosas: o termina siendo la mano derecha del ministro, o se puede echar a perder y le parte la iglesia. Por eso es muy importante esto, porque viene y dice Jacobo, Pedro y Juan. 3. Ese era el tridente, hermano. Mire qué tremendo ese, ¿va? Y entonces dice, ellos eran considerados. Mira qué tremendo eso. Estamos hablando de que Jacobo era Santiago, era San Jacob, era el hermano de Cristo. Pedro, usted ya conoce a Pedro, hermano. Uno de los hombres que fue muy tratado espiritualmente para llegar a ser el apóstol que llegó a ser Pedro. No fue el mismo proceso de Santiago. ¿Por qué a Pedro le pasaba, hermano, tanto y el Señor siempre le decía, mira, apártate de mí, Satanás? Le decía a Pedro, hermano. Si yo le digo a un hermano, aparte de mí, Satanás, se va de la iglesia, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Esto, el proceso que tenía. O sea, el Señor sabía el potencial que había en Pedro y sabía la clase de miembro que era dentro de la construcción de la iglesia. Y dijo el Señor, esta es una columna, a este lo tengo que tratar un poquito así como fuerte, porque va a llegar a ser una columna fuerte que va a sostener a otros. Amén. Pero a veces no podemos ni con nuestra propia vida, hermano, y queremos ser columnas de la iglesia. Amén, hermano. Mire, lo bueno de esto es que estamos en ayuno. Amén. Queremos ser columnas de la iglesia y nuestra casa hecha pedazos. Y estos hombres nos dan, hermano, ¿sabe qué es lo que me asusta a mí de Pedro? Que Pedro amaba a su suegra. ¿Por qué se ríe, hermano? Dice que se le enfermó la suegra. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, ve a orar por mi suegra que está enferma. Qué lindo, Pedro, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted? Que se muera, hermano. Ay, hermano. ¿Verdad? O sea que, mire el trato de Pedro. O sea que dentro de toda esa roca que él era, hermano, aquello que él era terrible, adentro de él había Espíritu Santo. Había algo que se mueve. Porque mire, hermano, para llegar a hacer este tipo de columnas en la iglesia, hermano, no lo busquemos. Dejemos que sea Dios que nos vaya formando, y a manera que vamos creciendo y que nos vamos desarrollando dentro del ministerio, Dios, hermano, es el que hace la obra. No es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Y Él te sacó de las tinieblas para trabajarte en la luz y hacerte columna de su casa, de su iglesia. Pero va a ser en el momento de Dios, va a ser en el momento que Dios preparó para que tú te desarrolles. Amén, hermano. No es, hermano, mire, tal vez Pedro decía, Señor, que nada de eso te acontezca, que no vayas a la cruz. Según Pedro ya estaba maduro, tal vez podrido de tan maduro que se creía. Pero le dijo el Señor, ¿cómo? Si tengo que ir a la cruz. Y tuvo que enseñarle muchas cosas a Pedro. Es más, cuando el Señor resucita, de los hombres, creo que ya lo vimos, ¿verdad? De los hombres, al primero que se le apareció, a Pedro. Es más, hermano, cuando María llegó con la información, no con el chambre, porque eso no era chambre. Eso no era chambre, ¿verdad? Llegó María, hermano, se resucitó el Señor. Y dice, hermano, que salió Pedro y Juan, hermano, descolgados, decimos aquí, ¿va? Pero dice que Juan llegó primero porque era jovencito, y Pedro ya, hermano, con años encima, llegó con la lengua de corbata a la tumba, hermano. Pero cuando, hermano, porque Pedro sabía a quién había creído, sabía quién era el que lo estaba formando.
Y a pesar, hermano, de que le había profetizado el mismo Señor, ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar antes de que el gallo. ¿Cómo te voy a negar, Señor? Si yo te amo. Me vas a negar, Pedro. Pero si yo te amo, mi puyuyo. Me vas a negar, Pedro. Mire, hermano, es que ¿quién conoce el corazón? Dice la Biblia. Ni el hombre lo conoce. El único que lo conoce es Dios. Por eso es, hermano, que la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón. A veces nosotros pensamos que estamos listos y preparados para una tarea. Pensamos nosotros. Pero cuando le entregamos el corazón a Dios, dice: si te falta, papá. Y entonces podemos ver entonces que Pablo reconoce, mire esto, Pablo reconoce el ministerio de Pedro, el de Juan y el de Jacobo. Tan así, hermano, que dice: ellos nos extendieron a mí, a Pablo y a Bernabé, la diestra para que nosotros desarrolláramos la visión con los gentiles. Mire qué hermoso esto. Ellos van a desarrollar la visión con los de Israel, pero nosotros lo vamos a hacer con los gentiles. Bueno, hermano, el tiempo me está avanzando. Vamos a ver, después del libro de Gálatas, ¿qué libro sigue, hermanos? Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 6, versículo 13. Palabra de Dios para todos. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Que el Señor nos reprenda. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Este punto es bien fuerte. Estoy en el punto 5. Entonces, en el libro de Efesios tenemos un quinto plano. Este plano me habla de cobertura. Entonces quiere decir que dentro de una edificación tiene que existir cobertura. Si no, esa edificación no va a servir. Cobertura es tener los recursos necesarios o saber de dónde proviene tu fuente. Yo le puse techos, porque obviamente es cuando ya se van poniendo los techos en la construcción, para que obviamente no haga daño el sol, no afecte la lluvia. Tiene que haber un plano. Estamos hablando de planos ahorita, de saber qué planos para llegar a hacer la construcción. Amén, hermano. Estamos hablando del plano. ¿Cómo debe ser el plano? Tengo que tener cobertura, tengo que tener un techo. Y eso me habla de guerra espiritual en este punto de Efesios, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni con mamalucha, ¿verdad? No es con ella. Es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo voy a ir a pelear en lo espiritual si no llevo cobertura? Entonces viene Pablo y dice: vístanse de toda la cobertura. ¿Sabe qué? Yo no sé si se lo he predicado, pero creo que a los hermanos de intercesión creo que tal vez le hemos hablado. Interesante, usted va a encontrar ahí que la Biblia habla del casco, ¿sí? Del yelmo de la salvación, ¿sí? Habla del pectoral, ¿sí? Amén. Habla del cinto de la verdad, amén. Habla, hermano, de la coraza de justicia. Habla del calzado y habla de la espada, ¿sí o no? Fíjese, todo eso es para que usted se proteja cuando está frente al enemigo. Pero en ningún momento dice qué es lo que usted tiene atrás. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos está dando el plano de que cuando enfrentemos la guerra no hay que darle la espalda nunca al enemigo, porque nos va a hacer pedazos. Usted empezó una lucha, por eso, hermano, no es que para cualquiera es: no, es que ahora ya soy corderito, ahora voy a orar por los endemoniados, allá me voy a ir al Mario Mendoza, por todo, voy a ir a sanar los enfermos allá en San Felipe. No, calmado. ¿Me estoy dando a entender, iglesia?
No, ya hasta ahorita, pastor, yo desde que ya sabía que era ayuno, hoy es mi 7º día de ayuno, estoy listo para ir a orar por los endemoniados. Cálmese. No solamente se trata de eso, tiene que tener cobertura. Tiene que saber un plano. Creo que cobertura le enseñamos, ¿verdad? En Corderitos, ¿verdad? Sí enseñamos las clases de coberturas que hay. No solamente hay un tipo de coberturas, hay muchas. Y dice en la Biblia que Él pone cobertura sobre toda gloria. Y quiere decir, hermano, que si nosotros, el Señor nos provee de este instrumento hermoso de cobertura, es porque nosotros valemos mucho delante del Señor, hermano. Amén. No somos cualquier cosa. Dígale al hermano que tiene para, hermano, valemos mucho delante del Señor. Por eso es que tenemos que ponernos toda la cobertura, toda la protección. No, hermano, no seamos tierra de nadie. Que vamos, como el pastor no nos manda a predicar, yo voy a ir a levantar una campaña y sin cobertura, hermano. No se trata de eso. Se trata de hacerlo en el tiempo y forma de lo que Dios quiere. Mire, hay hermanos que me han dicho, pastor, que a mí me gusta el evangelismo y que no sé qué y que no sé cuánto y que en la campaña y que hagamos esto. Hermanos, mire, yo todavía no tengo la habilitación para eso. Pero sí le puedo decir, ahí está el equipo El Buen Samaritano, que estamos predicándole el evangelio. Vamos a los asilos, vamos a los orfanatorios, a los niños que tienen VIH, SIDA, y vamos a impartirles palabra, oramos por los enfermos. Y si quiere, métase ahí. Entonces lo que queremos es que nos miren, ¿verdad? Que nos tomen fotos predicando en una campaña. No se trata de eso. Se trata, hermano, de irlo a hacer allá detrás de la manada donde nadie se dé cuenta. Mire, nosotros hemos visitado, está la pastora que es la encargada de Buen Samaritano. Hemos ido, hermano, a visitar lugares donde nadie ha ido. Nadie va ahí. Y hermano, y son lugares, unos olores, hermano, santo. Olores terribles. La vez pasada me llevé los jóvenes. Con los jóvenes me los llevé. Ay, venían. Ya ven, y ustedes pidiendo wifi, celular. Y miren a esta gente en la situación que. Y nosotros que ya medio. Hermano, mire, que importante es hacer todo bajo cobertura, bajo la visión. Cuando uno dice, hermano, es para el Señor, no para agradar a los hombres. Amén, hermano. Todo lo que hagamos nosotros sea para glorificar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Porque nuestra lucha no es contra, hermano, ¿qué culpa tienen los que están abandonados? Mire, qué terrible saber, hermano, que hay personas que fueron a dejar a sus abuelos, a sus abuelas, porque ya están viejitos a un asilo y los abandonaron. No tienen culpa. Hay este tipo de instituciones, porque dice que la lucha no es, hermano, no es contra carne, es contra cosas espirituales. Debemos de entender eso. Y que no sea pleito entre la familia, sino porque usted tiene que entender que no es con su familia, es con cosas espirituales que nos estamos enfrentando. Amén, hermano. Mire que los leprosos cuando Cristo estaba todavía acá, antes de morir, dice que los leprosos, hermano, estaban fuera de la ciudad. Los tenían, hermano, excomulgados, porque no querían que ellos entraran para que no los contaminara de la enfermedad. Los sacaron, pero no les proveyeron un hospital, pero no les proveyeron ayuda, pero no les proveyeron alguien que los estuviera ayudando, hermano. No les proveyeron, hermano, alguien que estuviera sustentándolos, porque ellos también son humanos. Entonces nosotros somos a veces más pensantes en hacer de primero, hermano, a lo que vemos. La lucha es con lo que vemos. No, son cosas espirituales. Entonces lo que debemos hacer es pedirle al Señor, hoy que estamos en ayuno y oración, que nos dé la habilitación, porque dice la Biblia que nos ha dado la autoridad en Marcos capítulo 16 de orar por los enfermos, de poner las manos sobre los enfermos, dice, y ellos van a sanar. Estas señales seguirán a los que creen. Pero vuelvo al punto, hay un plano, hay que hacerlo conforme a lo que dice el plano.
con delegación, con cobertura. No lo vayamos a hacer. Hermano, puede que usted le ponga la mano a un enchamucado y el chamuco se le va a pasar a usted. Tal vez está orando por una persona que cometió adulterio, que Dios no quiere, hermano, pero usted ora y sin cobertura, ¿qué va a pasar? Ahí va a andar viéndolo. Tremendo esto. Estamos en el plano 5. Bueno, sigamos más adelante. Después de Efesios, ¿qué sigue? Después, ¿qué sigue? Filipenses. Vamos rapidito. Ya vamos aterrizando. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión Nuevo Mundo dice: para todas las cosas tengo las fuerzas en virtud de aquel que me imparte el poder. Amén. Entonces, el siguiente plano que nos presenta Pablo es soporte, plano de resistencia, las pruebas, dependiendo del esfuerzo que va a tener la estructura. Va a resistir los vientos, va a resistir esta estructura que vamos a construir, la lluvia, va a resistir los fuertes vientos, porque, hermano, depende de lo que usted vaya a construir, así tiene que ser el cimiento. Amén. Amén. Levante la mano aquí. ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos tenemos casa? Vamos a ver, levante la mano. Levante la mano. Amén. Qué bueno, qué bueno. Si usted tiene una casa, es suya, gloria a Dios. Pero usted le quiere hacer un segundo piso. Vaya, pastor, tiene segundo piso mi casa. Vaya. Usted le quiere poner un tercer piso. ¿Le aguantará la casa? ¿Estará diseñada la casa? Es que depende del fundamento. Entonces, si usted lleva un arquitecto y le dice: fíjate que mira que quiero construir un tercer piso a esta casa, ¿crees que aguanten las columnas? Entonces lo que hace tal vez el arquitecto es decirle: hay que hacerle una prueba de resistencia, a ver si resiste, valga la redundancia, ¿verdad? A ver si el esfuerzo que se le va a aplicar, las columnas tienen la capacidad. Entonces existe un plano de soporte. Y viene Pablo y nos escribe aquí en Filipenses: todo lo puedo. Entonces, primeramente, para cualquier cosa que vayamos a desarrollar, tenemos, hermano, que invocar el nombre de Cristo. No podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta o en el nombre nuestro. Tenemos que saber que todo lo que vayamos a emprender, tenemos que hacerlo tomado de la mano de nuestro Señor. Dele palmas fuerte al Rey, hermano. Déselo con fuerza al Señor, hermano. Ok, me quedan 4 minutitos. Los de alabanza me ayudan, por favor. Van subiendo los de alabanza. Colosenses. Voy a dejar lo demás para el segundo turno. Colosenses 2:19. Hay un plano más. Dice Colosenses 2:19. Pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces, el plano que nos muestra aquí el apóstol Pablo en Colosenses es el plano de las uniones. Repita conmigo fuerte, diga: uniones. Uniones. Esa parte de las uniones, ese plano, es de estar comunicados con el cielo. No podemos hacer cosas, hermano, por nuestro pensamiento humano, sino que tenemos que extraer lo que Dios quiere que suceda en realidad en nosotros. Pero me llama la atención porque dice que tiene que estar pegado a la cabeza. El cuerpo tiene que estar pegado a la cabeza. ¿Cuántos somos cuerpo de Cristo? Entonces, usted, cuerpo de Cristo, tiene que estar pegado a una cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia. Este plano de uniones es que usted pueda estar comunicado con el cielo.
Mire, cuando empezamos a leer Colosenses, ya solo me quedan 2 minutitos, hermano, quiero respetar el tiempo. Cuando estamos leyendo Colosenses, está hablando de falsos maestros. Está hablando de aquellos que enseñan su propia doctrina, aquellos que enseñan su propia enseñanza. Y entonces es cuando Pablo dice: ustedes necesitan un plano. Es el plano de las uniones. Tienen que saber cómo van a ir unidas las puertas con las ventanas, cómo van unidas las columnas con las paredes, cómo se va a unir la pared que se levantó con el techo que va encima, cómo se va a unir la viga con cada uno de los ganchos que van en las láminas. Usted tiene que tener un plano de estas cosas. ¿Qué tipo de uniones? No, hermano, las uniones son diferentes, son distintas. Por ejemplo, aquí tenemos cuando empezamos a construir este altar, compramos estos ángulos de aluminio. Tienen que tener una unión porque no siempre encontramos la línea continua. Entonces tenemos que hacer una unión. Y esa unión era comprarle unos tornillos para unirlo. Fuimos a comprar alfombra para pegar esta alfombra, pero nos encontramos de que no eran iguales. Entonces tratamos de hacer algo que se viera bonito, unirlas, tal vez de su mismo modelo, de su misma forma, pero que para que pudieran quedar pegadas, impregnadas bajo lo que tenemos abajo es ese, ¿cómo se llama? Plywood. ¿Cómo voy a pegar la alfombra con el plywood? Tiene que tener una unión especial. Entonces usamos pegamento. Pero para unir los lances de aluminio no fue con pegamento, tuvimos que usar tornillos. Entonces de eso me habla ese plano que Pablo está levantando acá. Tenemos que permanecer en unión. Por ejemplo, la unión de matrimonio es de una forma. ¿Cómo se une en matrimonio? Pues tiene que ir, hermano, la iglesia no casa, tiene que ir a la municipalidad. ¿Sí o no, hermano? Es una manera, una unión de matrimonial. Hay unión entre hermanos. ¿Cómo se hace una unión entre hermanos? Con perdón, con arrepentimiento. Es diferente. Son uniones distintas. ¿Cómo se une a un ministerio? ¿Cómo se puede pedir cobertura? Pidiéndola. Son uniones distintas. Permanecer en esa misma sombra es diferente. Cada unión tiene una función y son distintas. Me recuerdo, no sé cuántos estamos siguiendo al apóstol con estas enseñanzas hermosas del tabernáculo. No sé cuántos han visto un tema que dio, creo que fue uno de los últimos, que se llamaba las uniones del tabernáculo. Y enseñaba acerca de las cortinas del tabernáculo. Aquí tenemos cortinas. ¿Cómo pueden estar esas cortinas sostenidas? Tienen una unión. Pero la unión es más pequeña que la cortina en sí. Pero si no existieran esas uniones allá arriba, toda esa cortina estuviera en el suelo, hermano. La cortina puede ser muy linda, puede ser muy hermosa, puede tener el adorno más caro, tejidas con hilo de oro, qué sé yo. Pero si no está unida, no se va a poder apreciar. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Si la iglesia no está en unidad, si no estamos en unión, el cielo no nos va a poder apreciar. Porque dice que una de la última oración que hizo Cristo ahí en el Getsemaní, hermano, cuando estaba haciendo en aquella prensa del olivo, estaba él ahí. Dice que decía: Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno. En esto conocerán que son mis discípulos. Amén, hermano. En que estemos en unidad. Mire qué bonito hoy, domingo. Usted sabe que venimos en ayuno. Creo yo que todos estamos en ayuno. Estamos en unidad. Venimos con nuestro uniforme, venimos con nuestro mismo sentimiento. Vamos a la casa del Señor, vamos a ir a hacer esto. Voy a ir desde la mañana, me voy a ir hasta la tarde, porque voy a ir a recibir todo
toda la bendición que Dios tiene para mi vida. Voy a escuchar lo que Dios quiere que se practique en mi casa. Voy a escuchar lo que Dios quiere que se practique en mi vida. Voy a ir a hacer todo. Voy a poner en obra todo lo que Dios me diga que haga. Y venimos todos en ese sentimiento. Y venimos todos en ese sentir. Entonces el cielo se abre y empieza a caer la bendición sobre nosotros. Empieza Dios a bendecirnos. Entonces la iglesia de Colosa, no es que era muy golosa, ¿verdad? Pero es que así se llamaban los colosenses. Tenían este problema, que no eran unidos. Yo voy a terminar esta mañana y vamos a continuar después de que tengamos un tiempo de administración. El primer plano de la iglesia, que es muy importante, son los cimientos. Primero es que creamos, que seamos salvos, que aceptemos a Jesús en nuestro corazón. El plano de la comunicación, hablar lenguas, vimos que es un punto también fundamental para la iglesia, porque el que habla lenguas se comunica directamente con el cielo. Pero que haya interpretación para que traslade ese mensaje vertical, horizontal hacia la iglesia, y la iglesia pueda ser edificada de lo que el Señor quiere comunicar a su pueblo. Los boquetes, vemos que hablamos de ventanas y hablamos de puertas, que son planos que tienen que haber en la iglesia. Debemos de saber a quién le abrimos la puerta y a quién se la cerramos. Debemos de saber cómo abrir puertas celestiales. Una de las maneras de abrir puertas o con puertas celestiales es el diezmo. Aunque también hay gente que dice la llave de la oración te abre puertas. Hay gente que hasta lo comparte en el Facebook. Pero yo le diría, es una de las muchas llaves que pueden abrir el cielo. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo es una llave que me abre puertas en la eternidad. Porque dice que el ladrón en la cruz que no se bautizó solo llegó hasta el paraíso. O sea que no pudo llegar a otras dimensiones. Entonces también el bautismo es una llave. Puede ser que está dentro del plano de los boquetes, de las puertas y ventanas. El bautismo es una llave. La oración es una llave. El diezmo y la ofrenda nos abren puertas. Son llaves espirituales que tiene el cristiano. El altar, la oración es una llave hermosa y muy linda, en la cual podemos entrar a la dimensión espiritual de Dios. Planos que deben de haber en la iglesia. Las columnas, no solo porque yo pienso que soy columna voy a ser columna. Tengo que pasar por el proceso. Tengo que pasar fuera de la norma humana. Tiene que ser espiritual. Es porque Dios quiere hacerlo. No es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y las coberturas, el plano de techos y de todo aquello que nos protege, es el plano que nos sirve para que hagamos las cosas en orden, no a nuestro antojo. No predicar el evangelio solo porque quiero predicarlo. Tengo que hacerlo en orden. Poner ese plano, hermano, de columnas, poner ese plano de techos. Vimos también los soportes, el esfuerzo. Dios nos va a hacer la prueba para ver si en realidad de la edificación que estamos haciendo soporta, hermano, lo que se piensa poner encima. Entonces Filipenses nos habla de que todo lo que vayamos a ejecutar, Dios nos va a dar la fuerza para poderlo desarrollar. Amén. Y por último, y nos falta todavía ver otros 7 más, las uniones. Que estemos en comunicación, que podamos saber que una de las grandes fuerzas que tiene la iglesia es la unidad. Es la unidad. Amén. Esta mañana quiero que incline su rostro ahí donde está. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz.
mañana quiero hacer un llamado. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, reconciliarse con el Señor, esta mañana puede pasar al frente. Si hay alguien esta mañana que quiere entregar su vida, entregársela al Señor como su único y suficiente Salvador, puede hacerlo esta mañana. Esta es una mañana en la cual podemos aprovechar porque estamos en unidad, porque estamos en su presencia más que todo. Si hay alguien esta mañana que Dios pueda obrar sobre tu vida, si hay alguien que ha venido con esa necesidad de entregarle su vida a Cristo, de pertenecer al cuerpo de Cristo, de integrarte en ese cuerpo, de tener todos los beneficios, de que la cobertura, la extensión de la mano de Dios sobre tu vida se haga palpable. Si hay alguien esta mañana que no conoce al Señor todavía y que quiera pasar al frente y entregarle su vida a Cristo, este es el tiempo, un tiempo que hemos apartado para ti esta mañana. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, invitamos. Si tú no tienes al Señor en tu corazón, si el Señor todavía no es el Señor de tu alma, si nuestro Dios todavía no es el Señor de tu alma, te invitamos esta mañana en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Voy a cambiar la invitación esta mañana para la iglesia que estamos en ayuno, los que estamos en ayuno, en oración, que quiera pasar al frente esta mañana. Si usted quiere postrarse, si usted quiere arrodillarse, poner su vida en las manos del Señor esta mañana, que hagamos un altar aquí enfrente esta mañana, voluntariamente. Los que voluntariamente queremos ofrecernos en sacrificio, que tenemos un tiempo de oración esta mañana, donde oramos por nuestras familias, oramos por nuestra vida, oramos por nuestra nación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hacemos con toda libertad esta mañana. ¿Es usted con el Señor esta mañana? Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar.
para que tú hagas la obra que te propusiste hacer en nosotros. Obra, Señor, la sanidad. Obra la salud, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu Santo. Señor, nos declaramos libres esta mañana. Hemos apartado, Señor, este día de ayuno congregacional. Señor, pidiéndote